Hola, nos encontramos nuevamente aquí para desarrollar el día de hoy un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Ya no vamos a hablar de sinónimos, no vamos a hablar de antónimos, ni de series, ni de términos escritos. Hoy día vamos a hablar sobre los textos. Este tema se encuentra en la página número 89 de tu libro, así que a ver, a buscar, ¿sí? Porque vamos a trabajar a la par. Página 89 de tu libro, razonamiento verbal, estructura de un texto. De repente quizás me dirás, profesor, ya lo hemos hecho. Esta vez vamos a desarrollar un poco de texto, ¿sí? Bien, vamos a explicarlo más profundo. Cuando hablamos nosotros sobre el texto, vamos a ver que dentro de ello podemos encontrar una serie de elementos. Primero, como personajes, es verdad. El ambiente donde se desarrolla, bien. El tiempo, si es presente, pasado o futuro. Pero dentro de ello encontraremos otros elementos importantes. No estoy manifestando o diciendo que lo que he mencionado no es importante. No, al contrario, ayuda mucho. Pero los que vamos a estudiar el día de hoy son aquellos que nos van a permitir pensar, razonar, y que lo que el texto, en una frase, en una oración o en una palabra, expresan su contenido. ¿De qué te estoy hablando? Por ejemplo, del tema. ¿Sabes qué es un tema, verdad? De la idea principal. ¿Cómo se extrae una idea principal? De las ideas secundarias y el título, incluyendo dentro de ellos, por ejemplo, el mensaje o tu opinión crítica. ¿Te das cuenta? Exacto, muy bien. Pero para eso, a veces el leer se nos hace un poco aburrido, tedioso, fastidiado, y más aún si todavía el libro de lectura es pura letras. Es que estamos acostumbrados a leer con dibujitos. Hasta sueño nos da. Pero te estás perdiendo de lo más hermoso que la vida te ofrece. Una bonita lectura. Y si es puras letras, no sabes lo maravilloso que es. Porque tu mente, como es tan amplia, tan grande, te hace vivir y entrar a un mundo fantástico. ¿Es así? Es por eso que muchos autores quizás de cuentos infantiles, de novelas literarias, de cuentos literarios, han creído conveniente llevar lo escrito a la pantalla grande, que es así, para que de esa manera tú, sin aburrirte, puedas formar parte de ella, es decir, vivirlo, ¿no? A través de películas o de series. Así es que yo, para poder también tocar este tema, te voy a regalar primero un vídeo, ¿sí? Sobre un personaje quien tú, de una u otra manera, se te va a hacer parecido, hasta quizás gracioso en el nombre. Pinocho, no, es otro, que nos va a hacer pensar bastante, que a veces tan solo por mirar a la persona la juzgamos y no vemos su mundo interno, es decir, su yo interno. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces caminamos y juzgamos a una persona simplemente por verlo o por actuar? Y es porque no la conocemos profundamente. Hasta en casa, ¿verdad? Quizás no compartimos tanto tiempo con nuestros hermanos y ya decimos que nuestros hermanos son así y son así. Pero cuando lo conocemos más a fondo, nos damos cuenta que son unas bellas personas. ¿Sí? O nuestros vecinos. No, tampoco contamos a veces con vecinos pues que todo el tiempo ríen, ¿no? Gruñones, pero al final tienen su lado bueno y son muy chéveres, ¿no? Bien, entonces vamos a abrir nuestro tema el día de hoy, ¿sí? Para quinto año de secundaria. Exacto. En la asignatura, como ya te lo he hecho mención, dentro del área de comunicación, razonamiento verbal. Exacto. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a mostrarte aquí? El texto. Y dentro del texto, su estructura. Tú dirás, profesor, pero eso no aparece en la plataforma que estamos desarrollando. Sí, pero un poquito más, y vas a encontrar el tema. ¿Sí? Centrémonos en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ok, te repito la página. ¿Cuál es? La página 89. ¿Sí? Ok, bien. Empezamos entonces. ¿Qué es el texto? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo te lo defino así. Proveniente de una lengua latina o de latín. Textos viene de la lengua latín textus, que significa tejer, trenzar o entrelazar. ¿Qué tejemos? ¿Qué trenzamos o qué entrelazamos? Enunciados.
Si te das cuenta, un texto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y todas las ideas son coherentes. ¿Te das cuenta? Entonces, de acuerdo a lo que hemos descubierto sobre texto, decimos que es un conjunto de enunciados ordenados de ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. ¿Te das cuenta? Exacto. No tendría sentido si dentro de un texto encontramos un párrafo que nos hable de otra cosa y que no tenga coherencia quizás con todo lo que vamos leyendo, ¿verdad? A veces hasta nos podemos confundir en una lectura, pero si nos damos cuenta, a veces son párrafos complementarios o secundarios que nos van a permitir entender más adelante quizás una historia que a continuación viene, ¿no? Entonces, bien, repito, el texto es un conjunto de enunciados ordenados de ideas relacionadas entre sí en torno a un mismo tema. Muy bien, ahora vamos a ver. Recuerda que el texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto. Puede ser oral o puede ser escrito. Antiguamente, todo aquello que íbamos aprendiendo se transmitía de forma oral y de generación en generación. Pero una vez inventado el papel y la tinta, se empezó a escribir. Y hoy en día conocemos, gracias a esas personas que escribieron sus experiencias vividas, se han convertido o se convierten hoy entre mitos y leyendas, o historias fantásticas que nos ayudan a descubrir o entender o hacernos la idea, quizás hasta cómo se fundaron algunos lugares o cómo se formó la humanidad. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. Ejemplo, dice, vamos a ver, tenemos un pequeño texto donde dice: en la época del Imperio Incaico, en el Perú, unos hombres llamados chasquis llevaban sus mensajes corriendo por los caminos de la montaña. Cuando llegaban a un lugar, el chasqui pasaba el mensaje a otro. Así, el nuevo mensajero continuaba corriendo. El mensaje se pasaba de un chasqui a otro hasta llegar a su destino. Imagínate que ahora no existiera, bueno, ahora no, antes, el correo. Seguiríamos siendo chasquis cuando quisiéramos mandar un mensaje a otro, ¿verdad? Y esto no era uno solo que tenía que llevarlo hasta ese lugar, sino que había varios y se iban comunicando, y como se les fueron llamando luego como mensajeros, ¿verdad? Entonces, bien, mira cómo trasladaban ellos sus mensajes de chasqui a chasqui hasta que el último llegaba al destino. Bien, continuamos. A ver, ¿cuál es la idea principal en este texto leído? Vamos a ver. Los chasquis llevaban sus mensajes corriendo por las montañas. Esta idea principal la hemos sacado del pequeño texto que hemos leído. ¿Cumple lo que les dije al principio, que la idea principal es aquella que se expresa a través de una oración? Sí. ¿O de un enunciado? Sí. ¿Revela lo que hemos leído? También. ¿Y qué nos dice? Que los chasquis llevaban sus mensajes corriendo por las montañas. Ellos veían la forma más rápida de llegar. ¿Sí? Bien, continuamos. Siguiente. ¿Qué ideas secundarias podemos extraer de este pequeño texto? A ver, vamos a ver. La época del Imperio Incaico en el Perú, sí. Y el mensaje se pasaba de un chasqui a otro hasta llegar a su destino. Esas ideas las hemos extraído del texto. Y estas ideas nos ayudan a entender un poco más la idea principal y a complementar lo que encontramos en el texto que acabamos de leer. Ok, bien, continuamos. ¿Qué tenemos acá? La estructura de un texto. Y si te das cuenta, el texto tiene como estructura, o dentro de ello encontramos que un título, un tema, la idea principal, y dentro de ella se desprenden las ideas secundarias. Y eso es lo que hemos observado en el texto que acabamos de leer. Las ideas secundarias complementan a la idea principal. Y la idea principal es la que expresa lo más importante del texto. ¿Sí? Ok, bien. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Empezamos. Pero no sin antes ver este video. Y de este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer el tema, la idea principal, las ideas
ideas secundarias, incluyendo hasta el título. ¿De qué tratará este video? Lo único que te pido es que pongas bastante atención. ¿Sí? Ok. Profesor, ¿el video se encuentra en el libro? No. Es un regalo que te estoy dando para ti. Una lectura llevada a una película. ¿Sí? Bien, empezamos. Como suaves plumas, y su padre lo llevaba
Conoce esas bestias y los
hechizos. Encontró una solución. Está hechizado. Lo sé. Sí. Es decir, eso he imaginado. Eso creo. Sí, eso creo. Es un hechizo. ¿Te lo dijo, no es cierto? No, no lo he dicho. Es una suposición mía. No puede quitarse la piel. No, no puede. La única forma de romper el embrujo es arrojar la piel al fuego. Cuando la piel esté en llamas, quedará libre. No hay otra forma. Entonces, te lo ha dicho. Esa noche, la tercera, habiendo sucedido todo como antes, el consejo de su padre acusaba a la princesa. Dios mío, Dios mío. Y quedó sola, la dulce y candorosa princesa, llorando junto al fuego, negándose a nadie, ni siquiera a mí, a su mejor amigo. No, pensó hasta guardar su corazón, hasta que supo lo que debía hacer. Luego que el herrero le dio un par de zapatos de hierro, y esa noche, en secreto, salió del palacio y partió a recorrer el mundo en busca de su esposo. Caminó hasta desgastar sus zapatos, pero aún no había rastros del erizo, y obtuvo otro par de zapatos y siguió el sendero sin detenerse, sin desfallecer. Y el segundo par se desgastó, pero continuó siempre buscando, siempre esperando oír esa música amarga y dulce que iniciaba en un hola y terminaba en adiós. Pero nada, hasta que un día, casi arrepentido, llegó un arroyuelo y se inclinó, y miró en el espejo de agua su cabello totalmente blanco, y lloró por su cabello rojo y por su esposo, perdidos para siempre. Para salud de aquella hermosa mujer que no pudo mantener su promesa solo un día más. Esposo, ¿Cómo me encontraste? recorriendo todo el mundo, desgastando el hierro de mis zapatos. Mi cabello ya no es rojo. Pero vine por ti, para amarte y para no abandonarte jamás. Muy bien. ¿Te gustó la historia? Bueno, vamos a hacer para que aparezca la luz. Ok. Bien. ¿Te gustó la historia? Sí, ¿verdad?
¿Cómo se titula? Hans mi erizo o Hans el erizo. Miren todo lo que puede hacer o todo lo que puede ocurrir cuando anhelamos o deseamos algo, ¿no? Exacto. Era la historia de una pareja de esposos que quería tener un hijo, pero parecía que tenían problemas. Utilizaban las miles formas: dormir boca abajo, en versiones distintas, brebajes. Pero su deseo de ella de ser madre era tan grande que no le importaba cómo venía ese ser. Fuera lo que fuese, ella lo iba a amar, ¿no? Exacto. Y miren lo que ocurre. Nace Hans, el nombre que ella le pone con todo el amor del mundo. Pero Hans es bien recibido, no es despreciado por su propio padre, lo odiaba. Quizás no por la forma, sino por la mofa, por la burla que hacían la gente del pueblo. No podían ni salir a comprar porque todo el mundo los observaba, se reían de ellos. ¿Y qué pasaba? Pues hasta por la forma de comer tenían asco. Tanto así que lo botan un día, ¿verdad?, de su casa. Y Hans no regresó. Lo buscó toda la noche. La que más sufría era su madre. Y Hans pensó, escuchaba que lo llamaban, pero no obedecía. Y pensó hasta que al otro día, en la puerta de su casa, su padre lo encuentra y lo despierta y le dice, no, que él quería que le consiguieron, le compraron una silla para montar su gallo, porque él se quería ir a un lugar donde no iba a incomodar, ni fastidiar, ni hacer sentir mal a nadie. Y se preguntaba por qué su padre no lo quería, no lo amaba. Al principio papá se negó. ¿Y por qué? Porque sabía que le iba a ocasionar un gran dolor a mamá, es decir, a su esposa. Pero igual Hans quería irse. Y eso ocurre. ¿Pero qué pasó con la partida de Hans? Su madre muere con el tiempo. Hans luego construye su castillo con los animales que le pidió papá y su gallo, que lo montaba como un caballo, ¿verdad? Exacto. Hasta que por ahí llega un rey que se había perdido de su reino, de sus tierras. Al tocar la puerta se encuentra con este erizo, con esta bestia, ¿no? Porque así lo llamaban. Y le cuenta lo ocurrido. Hans no era malo, simplemente él quería sentirse querido, pero nadie le daba ese cariño. Así es que bueno, le ofrece comida, bebida, le toca la gaita, ¿verdad? Y pues el rey se siente complacido, satisfecho como un rey. Pero en agradecimiento le dice, pídeme lo que quieras. Y Hans simplemente le dice, entrégame lo que salga a recibirte, el primero que salga a recibirte al llegar tú a tu reino. Y como el rey pensaba que el primero quien iba a salir era su perro, aceptan. Entonces pues no hay problema. El rey ingresa, Hans también se despide y aparece su perro y luego su hija. Pero la primera que llega a él, que lo abraza, lo apapacha, le dice cuánto lo quiere, que lo extrañaba, era su hija. Entonces el rey se da cuenta en la promesa que le había hecho Hans. ¿Y cuándo Hans iba a recoger esa promesa? Pasando un año y un día. Y eso llega, como lo podemos observar ahí en la historia. Entonces las promesas no se pueden romper. Es verdad, las promesas no se rompen. Entonces le entrega en matrimonio a este rey a su hija. Hans se casa con ella, le dice que sea su esposa porque él quiere amarla, quiere cantarle dulces melodías, y ella acepta. Ella dice que no le tenía miedo porque al final parece que ella sentía o veía en lo más hondo de su mirada o de él a un ser pues bueno y agradable. Entonces en la primera noche, ya ellos casados, ella aparenta quedarse dormida y se da cuenta de que Hans no era lo que sus ojos veían, sino que era un príncipe encantado o un joven encantado, ¿no? Al otro día no lo podía creer. También igual finge dormir y se da cuenta de que es verdad, que había un hechizo que lo tenía atrapado a su esposo, a su amado. Pero al regresar ella se queda, o antes de amanecer, ella se queda dormida sobre la suavidad de ese pelaje. Y su esposo le encuentra, o sea, en este caso
caso Hans convertido aún todavía en un hombre, pero bajo el hechizo le encuentra. Y ella le dice, te fuiste y dejaste tu piel. Y él le pregunta, ¿no? ¿A quién quieres? ¿Al hombre o a la bestia? Y esta jovencita muy inteligente le dice, yo tengo esposo. Y él es lo que es y así lo amo. Entonces le pide, guárdame este secreto porque estoy bajo un hechizo. Una noche más y todo esto terminará. Pero, como lo dijo el cuentista, no todo secreto es guardado fielmente. Ella, como tenía una madre, no se lo cuenta directamente, sino indirectamente. Y ella le dice, pues, estos hechizos terminan cuando, si él se desprende alguna vez de esa piel, arrójala al fuego. Y ella lo hace. Pero en vez de romper el hechizo, al contrario, lo hiere a Hans. Y Hans decide irse. Y mire, tanto era el amor que ella sentía por este erizo, por esta bestia, que lo busca. Pero para buscarlo tiene que recorrer todo el mundo porque no sabía dónde se encontraba su amado. Así que le pide, ¿no?, que le hagan pares de zapatos de hierro. Y ella camina y camina y camina, y el primer par se desgasta, sigue caminando, el segundo par también, hasta que llega a un arroyo y al observarse se ve que toda su cabecita o su cabellera está blanca. Hasta que de pronto lo encuentra. Pero Hans ya no llegaba a convertirlo en un erizo, sino luego en un cuervo. Miren cómo estos hechizos se van así transformando, ¿verdad? Y ella se oculta. ¿Y qué es lo que hace Hans? Brinda por esa mujer tan hermosa que nunca supo guardar sus secretos. Y ella aparece. Y él dice, ¿cómo me encontraste? Y ella dice, por el amor que sentí. Tanto así que el abrazo que ella le da hace romper ese hechizo. Y él ve el verdadero amor que ella sentía y que empezó a sentir desde un inicio, siendo él una bestia. Algo extraño, ¿verdad? Entonces, ambos regresan al reino. Ahora sí el matrimonio o la boda se realizan como deben de ser, de persona a persona, y ellos son felices. Terminan felices, ¿verdad? Miren cómo esta historia, que de repente por ahí la vamos a encontrar escrita y la vamos a leer, hoy se convirtió en una historia llevada al cine o a la televisión, ¿verdad? Entonces, bien, así como esta vamos a encontrar otras, pero de este vídeo también vamos a extraer lo que te dije, la estructura que acabamos nosotros de ver sobre el texto. ¿Y cuál es? Su título, su tema, su idea principal y sus ideas secundarias. Vamos a ver qué miramos y observamos ahora en la pantalla. Dice el tema. Recordamos para poder analizar. ¿Qué era el tema? El tema, ya te lo dije, solo se expone, es decir, se da a conocer. El tema no te va a negar ni te va a afirmar nada. Simplemente va a aparecer o se va a extraer ahí. Y va a ser algo que ven y lo dice. Es el asunto descrito y explicado en el texto. No se trata, o mejor dicho, trata sobre qué o quién se habla. ¿Te das cuenta? Si nosotros buscamos un texto, aquí aparecen algunos. Dice el apelativo del Charapa. Te cuento un poquito para que me entiendas. ¿Por qué he extraído este tema? Porque es un pequeño texto que habla acerca de por qué a los de la selva le llaman charapa. Y te cuento que recién me entero, por su lentitud al hablar. Y lo relacionan con una tortuga perteneciente a la familia charapa, Charaparraus. Y esta tortuga, para esconder su cabeza, no la voltea hacia atrás, sino hacia los costados. Pero por ser tan lenta, lo relacionan con las personas de la selva. ¿Te das cuenta? Y segundo, el amor de un boticario. Aquí lo he extraído de una obra. ¿Escrita de quién? De este gran autor iqueño, Abraham Valdemar, cuya obra es Evaristo, el sauce que murió de amor. Entonces, aquí yo tengo dos temas. Una de una lectura y otra de una obra literaria. ¿Sí? Bien, a ver, veamos qué más nos ofrece la pantalla. ¿Cómo reconozco un tema? Lo hago a través de estas dos preguntas. ¿De qué se trató en el texto o de qué se habló en el texto? Y si nosotros nos vamos o nos trasladamos al video o
o al vídeo que hemos observado o que hemos visto, aquí aparece. ¿Cuál es el tema del vídeo? El odio hacia Hans el Erizo, ¿no? Exacto. Aquí hay un error claro, pero es el odio hacia Hans el Erizo. Sería en este caso el desprecio, ¿no? El desprecio y el odio a Hans el Erizo. ¿Te das cuenta? ¿Y por quién? No solo por la gente de su pueblo, sino por su propio padre. Su padre no lo quería, simplemente por lo que veían sus ojos. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, título. Segundo elemento de la estructura de un texto. ¿Qué es el título? Dice, es aquella frase nominal que contiene el asunto específico del tema. Es decir, se va a encontrar sintetizado y es expositivo. Tenemos un ejemplo. Conversación en la catedral. Es el título de una obra literaria. ¿Sí? Y Evaristo, el sauce que murió de amor, te hablaba sobre el tema que habíamos extraído anteriormente. Y el otro, la tortuga charapa, te hablábamos también, o te hablaba acerca del perfil o de la forma como le llamamos a las personas de la selva, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos un título? Pues simplemente por el contenido. Ahora, ¿qué título? A ver, vamos a ver lo que dice. Nos ofrece vídeo, simplemente Hans el Erizo. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces el título es aquello que de una u otra forma pues tiene que ver con el contenido, como también otros no tienen que ver con el contenido. Por ejemplo, te hablo acerca de la obra de Florinda Mate Turner, Aves sin nido. Tú pensarás que son aves que no tienen un nido. No, pero ahí encontramos el perfil de la gente indígena, de la gente pues campesina, cómo es maltratada, abusada, ¿no? Por la autoridad. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. La idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. La idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto, porque si le excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin sentido o sin dirección. Recuerda, la idea principal se expresa en forma de oración. Y repito, es aquella que nos va a manifestar lo más importante del texto. Tenemos un ejemplo. Los animales son seres que merecen todo nuestro cariño. Esta idea principal la he extraído de una lectura o de un texto que tiene que ver con los animales. Y la otra, sobre la lectura del charapa, lo que te decía. El apelativo de charapa, que es una virtud o un defecto, simboliza la lentitud del poblador selvático. Es decir, cómo llaman a la gente de la selva. ¿Y por qué? No por su forma de caminar, sino por su forma de hablar. Seguimos. ¿Cómo reconocemos la idea principal en un texto? Lo hacemos a través de las preguntas. ¿Qué se dice del tema o qué postula el autor sobre el tema? Y si nosotros hemos observado el vídeo, vamos a ver cuál es la idea principal en ella. El deseo y la desesperación de una mujer por concebir un hijo sin importarle que sea una criatura extraña. ¿Te das cuenta? Esa es la idea principal, porque de ahí nace la historia de Hans el Erizo. Ella anhelaba tanto tener un hijo que no le importaba y se lo pidió a los dioses o a Dios de la forma como ven. Simplemente sus brazos querían arrullar a un ser nacido de sus entrañas, cantarle, cambiarlo, mimarlo, amarlo. ¿Verdad? Ok, bien, continuamos. Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea principal o central. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. Ejemplo, seguimos con la historia de los charapas. La tortuga charapa oculta la cabeza hacia los dos lados y el caparazón de las tortugas charapas facilitan su natación. O sea, es decir, no es pesado. Seguimos. Y si nosotros extraemos ideas secundarias del vídeo,
lo podemos hacer haciéndonos la pregunta: ¿qué ideas se desprenden del tema? A ver, vamos a ver. ¿Qué ideas encontramos con respecto a Hans el Erizo? 1. El sueño de una mujer por ser madre. Lo encontramos, sí, empezando la historia. El nacimiento de un ser extraño, es decir, un erizo, salido del vientre de una mujer. El desprecio a Hans por parte de su padre y el gran amor de su madre. Miren, dos sentimientos encontrados en este ser. Papá me desprecia y mamá me adora. Y la promesa de entregar una recompensa dentro de un año y un día por parte del rey a Hans. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros hemos estudiado con respecto a la estructura de un texto. Ahora nos vamos al trabajo de tu libro. En la página número 80, del 89 hacia adelante, vas a encontrar una lectura donde dice resolviendo en clase, que es la página 91. Préstame bastante atención. Vamos a leerla y en conjunto vamos a resolver la respuesta. ¿Sí? Dice: fue durante los años 20, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica, que se fundó el Opus Dei, un 2 de octubre de 1928, día en el que, según el propio escribano, fue iluminado y recibió las palabras del cielo sobre lo que tenía que ser la obra. La única agrupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. La idea original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Se puede ser santo a través del trabajo diario. De ahí que el Opus Dei, en teoría, se dirige a todos, pero en la práctica se concentra en reclutar a estudiantes y profesionales de las clases altas, bajo el supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Al respecto, Federico Prieto Celi, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es democrático y que por eso la cristiandad debe ser elitista, pues la élite es la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que manda y que influye es la gente que piensa, y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales, es decir, a los líderes. Como todo grupo elitista, se afana por alcanzar el poder. Por esto, ejerce influencia en las esferas políticas, empresariales y en los medios de información. Sus miembros piensan que cuanto más poderosa sea la obra, tanto más católico será el mundo. Esta es la lectura que encontramos en la página 91 de tu libro, el texto número 1. Ahora vamos a desarrollar. Dice: el tema del texto gira en torno a, te entregan 5 alternativas. A, la difusión progresiva del Opus Dei. B, la historia del grupo cristiano. C, los principios del Opus Dei. D, las jerarquías en el Opus Dei. O E, el elitismo del cristianismo. Aquí la respuesta, pues nos inclinamos más por la letra o la alternativa C. ¿Cuál es? Los principios del Opus Dei. En la pregunta 2 dice: desde el punto de vista sociológico, el Opus Dei: A, es parte del sistema religioso cristiano. B, se dirige principalmente a los intelectuales. C, margina a los sectores de estrato popular. D, excluye a los que no alcanzan la perfección. E, está logrando un gran éxito social. Si nosotros analizamos y recordamos el texto, de repente nos incluiríamos un poco más por la C, que margina a los sectores de estrato popular. ¿Qué dice? Que mejor seguro lo tomaríamos serían aquellos que están en un nivel más alto, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, pero si nosotros utilizamos un poco más la lógica y analizamos qué es la vida sociológica, la respuesta es la A. Es parte del sistema religioso cristiano. Porque se dicen, pues de acuerdo a ello, que
el Opus Dei es el único grupo, por decirlo así, ¿no?, que cree que ha sido creado por Dios, ¿no?, dice el texto. Bien, continuamos. En la página 92, la pregunta 3 dice: la manera como Escrivá explicó la formación del Opus Dei obedece a 1. Una ingenuidad de un partidario del cristianismo. B. Un mecanismo orientado a generar la compasión. C. Una forma de amedrentamiento a los que no son creyentes. D. Una estrategia para afianzar la adhesión de los fieles. Y E. Una asombrosa iluminación que recibió de Dios. Referente a la interrogante o al enunciado que nos dice: la manera como Escrivá explica la formación del Opus Dei obedece a la E, una asombrosa iluminación que recibió ¿de dónde? De Dios. La pregunta 4 dice: de acuerdo a la lógica de la organización descrita, se podría afirmar que estaría al margen de los profesionales, compatibiliza con regímenes aristocráticos, rechaza toda forma de elitismo social, surge dentro de una crisis ideológica o fue resultado de la inspiración de la divinidad. Obviamente, la E fue una asombrosa iluminación que recibió, fue resultado de la inspiración de la divinidad. Es la respuesta de la 4. Y la 5, el Opus Dei considera que el trabajo es importante, ya que A. asegura la dignidad del ser humano. B. permite el desarrollo de la sociedad. C. mantiene las relaciones elitistas. D. permite alcanzar la santidad. Y E. nos acerca a los demás religiosos. Si nosotros hacemos un recuerdo o un recordar del texto que hemos leído, aquí la respuesta sería la alternativa D. El Opus Dei considera que el trabajo es importante ya que permite alcanzar la santidad de la manera que nosotros lo hagamos. Si es de una manera ordenada, limpia, transparente, pues sí, estamos dentro de los valores como seres humanos, como seres creados como hijos de Dios. Entonces, vas a tener otros textos que vas a encontrar aquí en tu libro. Yo te pido, por favor, lo vas a leer con bastante calma, ¿sí? Vas a desarrollar la respuesta a las alternativas. Tienes hasta la página número 97, ¿sí? Hasta la página 97, ya, lee los textos que encuentras ahí. Vas a leer detenidamente, si tienes a papá o mamá con esa ayuda, y todas las respuestas que tú marques me las vas a mandar al correo que ya te entregan. Hazlo con calma, por favor, ¿sí? Mientras este fin de semana trabajas tú, yo también voy a observar, porque tengo más de 2000 mensajes en mi correo electrónico para revisar, ¿sí? Bien, espero que el tema que hemos trabajado el día de hoy sobre el texto y la parte interna, es decir, su estructura, te haya gustado tanto a ti como a mí. Y más aún todavía si dentro de un vídeo o de una película o de un cuento podemos extraer lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, que tengas un bonito día y a seguir aprendiendo. Nos vemos.